¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina En Camino a la Salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Hoy hablaremos con el doctor Enrique Echegaray. Él es médico neurocirujano y el tema elegido es la hidrocefalia, es la concentración de líquido en el cerebro, la introducción y definición que nos brinda el profesional. Para hablar de hidrocefalia, primero hay que hablar del concepto de líquido cefalorraquídeo para poder entender el concepto de hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo, como su nombre lo indica, es un líquido que se produce a nivel cerebral y a nivel de la médula espinal por ciertas estructuras que son los conocidos plexos coroideos y células ependimarias que producen ese líquido. Ese líquido tiene una doble función, una función de protección y una función de nutrición. La función de protección tiene que ver con el fenómeno de amortiguación que se produce en el cerebro, por ejemplo, en el contexto de un politraumatismo, por ejemplo, ese líquido ayuda a amortiguar la energía que se aplica sobre el cráneo en el cerebro. Y la función nutricia que tiene este líquido es que lleva consigo o permite el traslado de elementos nutrientes para el cerebro, como también ayuda a la eliminación de los productos de degradación o del metabolismo del cerebro para su posterior eliminación. Este líquido se produce, como decían estas células, a razón de unos 450 centímetros cúbicos por día y se reabsorben 300 centímetros cúbicos a través de otras estructuras que son las llamadas vellosidades aracnoideas, de manera que el resultado de esto deja unos 150 centímetros cúbicos en forma permanente, circulando a nivel cerebral y a través de la médula espinal. Hablemos sobre las posibles causas que pueden generar la hidrocefalia. Este acúmulo puede ser generado por diversas situaciones, ya sea por una obstrucción a nivel de los conductos o el sistema por el cual circula este líquido a nivel del eje cerebroespinal. Esa obstrucción puede ser, por ejemplo, por la presencia de una lesión tumoral o la presencia de sangre dentro de esas cavidades que impide la normal circulación del líquido, de manera que aumenta el volumen y consecuentemente la presión dentro del cráneo. También pueden ser generados por también tumores o sangrados fuera de ese sistema, es decir, una compresión extrínseca. Y otra de las causas es una dificultad en la reabsorción de ese líquido, es decir, no hay una obstrucción, hay una normal circulación, pero no hay una buena reabsorción. Es el caso de un proceso inflamatorio en las estructuras que absorben este líquido, con el antecedente, por ejemplo, de una meningitis. La meningitis genera un proceso inflamatorio en estas estructuras que impide su normal absorción, por lo tanto el resultado es el acúmulo de líquido. Hay otras causas también que no hay un problema en la obstrucción ni hay un problema en la absorción, sino hay un problema que se da por un aumento de la producción de este líquido, que es en el caso de algunos tumores
que son ciertamente infrecuentes, por ejemplo, tumores papiloma del plexo coroideo. Es una patología infrecuente, pero causal del aumento de la producción. Existen causas también a nivel intrauterino de hidrocefalia. Quiero decir con esto que puede ocurrir durante el desarrollo intrauterino, puede ocurrir durante, digamos, la primera infancia y puede ocurrir en la adultez, lo concerniente a hidrocefalia. A nivel intrauterino, anomalías o malformaciones congénitas que van asociadas a otro tipo de anomalías, como por ejemplo el conocido mielomeningocele, que son síndromes porque, digamos, hay una asociación de esta patología que es de la columna con la hidrocefalia. El diagnóstico se hace mediante la ecografía, digamos que se hacen los controles durante el periodo de gestación. Durante la primera infancia, las causas comunes pueden ser, como decía, tumorales o hemorrágicas también, en el caso de algunas anomalías o malformaciones vasculares de la primera infancia, primera y segunda infancia también. Y en el caso de adultos son las mismas patologías que para las causas infantiles. A esto también hay que agregarle en común, digamos, tanto en los niños como en adultos, el antecedente de las infecciones como las meningitis, las encefalitis. Y también el antecedente de un traumatismo de cráneo. Muchas veces se tiene ese antecedente de varios años atrás, lo que genera un proceso inflamatorio que posteriormente, con el paso de los años, va a generar una hidrocefalia de tipo disreabsortiva que hace referencia a la dificultad para absorber ese líquido. Doctor, ¿cómo alcanzar un diagnóstico? ¿De qué herramientas se valdrán para hacerlo? Pero además consultarle sobre la principal manifestación, sintomatología. El diagnóstico, como siempre se dice, se basa fundamentalmente en la clínica que pueda llevar el paciente, apoyado naturalmente por estudios complementarios de imagen, que refuerza o certifica lo que se sospecha clínicamente. Respecto a la clínica, tiene que ver si esta hidrocefalia se produce en la primera infancia o luego de la primera infancia. ¿Y cuál es el punto de inflexión? Tiene que ver con digamos, el cierre de las fontanelas o de las suturas en el cráneo, que aproximadamente se da entre los 3 y a veces un poquito más de 3 años de edad. Es decir, que si la hidrocefalia o el acúmulo de líquido se produce antes de esa edad, antes del cierre de las fontanelas, se produce la hidrocefalia con aumento del perímetro cefálico, es decir, un incremento del volumen del cráneo, porque la falta de cierre de las suturas permite que el cráneo sea extensible, ¿sí? Luego de pasada cierta edad, donde ya se ha osificado todo lo que es cartílago que conforman las fontanelas, ya no permite el acúmulo de líquido un incremento del volumen, entonces se genera el aumento de presión intracraneana. Es decir, en ambos casos se produce un aumento de presión intracraneana, pero en la primera infancia se agrega la macrocefalia o aumento del perímetro cefálico. Con el aumento de la presión intracraneana se asocian otros síntomas que tienen que ver con la cefalea, es decir, los dolores de cabeza, las náuseas. Esto puede traer aparejado vómitos, a veces incoercibles, es decir, de difícil tratamiento. También puede generar irritabilidad. En un niño irritable vamos a ver que es un niño que llora continuamente, que no puede alimentarse bien, que no logra conciliar el sueño. Y también puede traer aparejado convulsiones, esto tanto en niños como en adultos. Doctor, esto me presenta y me genera cierta inquietud. Estamos hablando de sintomatología que acaba de describir, como náuseas, vómitos, el dolor de cabeza. Frente a esta manifestación, ¿debería yo concurrir y consultar a un profesional y plantearle la posibilidad de una hidrocefalia o sospechar con otras enfermedades?
duda que si hay una persona que tiene dolor de cabeza seguido de náuseas y vómitos, es indudable que hay que consultar al médico, o diría que ya es una situación para acudir al servicio de urgencias. Estos síntomas es común a otras patologías, no necesariamente tiene que uno pensar en hidrocefalia. La hidrocefalia es una consecuencia, a veces dependiendo de la patología, es decir, por ejemplo, una causa tumoral que yo había mencionado puede o no llevar hidrocefalia, depende de la localización del tumor. Si este tumor está localizado dentro del sistema ventricular, es decir, por donde circula este líquido, o digamos, en cercanía de este sistema que genera una compresión, va a llevar hidrocefalia. Pero, como le digo, puede aparecer una lesión tumoral o una hemorragia que no implique necesariamente el compromiso del sistema ventricular y generar tranquilamente aumento de la presión intracraneana con náuseas y vómitos. De cualquier manera, ambas situaciones son situaciones para acudir a un servicio de urgencias, ser evaluado por el médico de guardia y la indicación absoluta de un estudio de imagen como es la tomografía. Ahí se va a certificar si, digamos, el motivo de esta sintomatología. Doctor, ¿y si hablamos del tratamiento, un pronóstico para ese paciente? El tratamiento en general busca tratar de redirigir el líquido que se produce, redirigirlo por una vía donde no esté obstruida, es decir, un sistema de derivación, ¿sí? Concretamente es un sistema valvular que se introduce, tiene un catéter proximal que se introduce por una pequeña cirugía a nivel craneal, se introduce en este sistema ventricular que hacía mención, y un catéter distal que va por debajo de la piel para evacuar esa cantidad de líquido que está obstruido a nivel cerebral y evacuarlo a nivel abdominal. Es decir, ese líquido a través del catéter va por debajo de la piel y llega a un espacio que se llama cavidad peritoneal, donde hay un tejido que se llama peritoneo, que cumple la función, entre otras funciones, de reabsorber ese líquido y poder eliminarse vía renal, es decir, a través de la orina. El pronóstico, por supuesto, tiene que ver con la patología que lo esté generando, ¿sí? Ya sea, como he mencionado reiteradamente, ya sea un tumor. Este tumor puede ser de aspecto benigno o puede ser maligno. La hemorragia puede ser de gran volumen o de escaso volumen. Si es de escaso volumen, tiene más posibilidades de recuperarse y de resolver esta patología de hidrocefalia. Y bueno, otra de las causas, como había mencionado, es la causa infecciosa. También depende cuál es el germen que está implicado en la producción de las meningitis. Es decir, hay causas bacterianas, virales, micóticas, que son los hongos, que tienen distinto grado de virulencia. Entonces el pronóstico va a depender de qué tan agresivo puede ser ese germen, ¿sí? Se encaró un tratamiento, una cirugía en este caso, y qué va a suceder en el después, y el rol de la familia también, muy importante. Luego de realizar la cirugía, el paciente tiende a hacer una vida completamente normal, por supuesto con todos los controles médicos que esto conlleva, y cuidándose digamos, como había mencionado, de procesos infecciosos. Debiera ser una vida completamente normal. Es decir, en conclusión, si el paciente asiste a los controles médicos programados con el médico interviniente, no debiera haber problema. Para la familia se le explica cómo debe ser todo lo concerniente al manejo y a cuidados de digamos, de este sistema valvular, que no es otra cosa que básicamente acudir y acompañar al paciente a los controles médicos.
Y dejamos para el final del informe, junto al doctor Enrique Echegaray, la posibilidad de conocer más de cerca sobre esta práctica quirúrgica, el nivel de complejidad y además, si luego de esta cirugía y el tratamiento puedo realizar una vida normal, por ejemplo, actividad física con lo que me gustan los deportes. Vamos a verlo. La cirugía está considerada en cirugías de mediana complejidad, es decir, no es una cirugía de alta complejidad. Hay que hacerla con todas las normativas de asepsia que corresponden, porque utilizar un sistema de prótesis valvular a nivel cerebral implica extremar las medidas de asepsia para evitar una posible infección, por lo cual sería, tendría una mala evolución, ya que este catéter que es estéril podría contaminarse y realmente tener una mala evolución. Entonces, con todas las consideraciones médicas de quirófanos que normalmente se utilizan, la cirugía no debiera ser un problema. Las complicaciones son las mismas que para todo tipo de cirugía, donde fundamentalmente los riesgos son las infecciones y las hemorragias, pero en general, y esto es algo que el cirujano de la especialidad que sea siempre informa, son complicaciones que tratan de minimizarse con todas las normativas para reducirlas al máximo. Es decir, no es que haya algo específico para este tipo de procedimientos, sino que hay un común denominador a todas las cirugías en cuanto a estas dos complicaciones, que el cirujano debe extremar todas las medidas para reducirlas al máximo. La vida del paciente, como mencioné hace un momento, un paciente que tiene un sistema derivativo de una válvula, es una vida completamente normal, siempre y cuando tenga la responsabilidad de asistir a los controles que han sido programados. No hay ninguna dificultad en hacer deportes. Por supuesto que para ciertos deportes de contacto, lo ideal es no realizarlos. Por ejemplo, deportes como el rugby, como artes marciales, lo ideal es no hacerlo. Eso no significa que no se pueda, pero hay que extremar un poco las medidas. Para el resto de los deportes que no son de tanto contacto no hay ningún problema. Hacemos aquí la primera pausa, como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos con un especialista estaremos hablando sobre la fibromialgia, esta enfermedad de difícil diagnóstico y con una variada presentación en materia de sintomatología. Difícil su tratamiento, pero una posibilidad. ¿Con pellets? En minutos nos enteramos. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. De la
Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. La doctora Claudia Noriega es médica de familia especializada en salud sexual reproductiva. Junto a ella hablaremos sobre la fibromialgia, a pesar de no ser de su especialidad, pero es altamente conocida y podría combinarse con esta especialidad y un posible tratamiento también, la utilización de pellets. Pero primero la definición sobre la fibromialgia. Primero, que la fibromialgia, si bien es una patología que tiene desde hace mucho tiempo, hasta hace poco tiempo se la ha tomado como una entidad clínica. ¿Y qué es lo que es la fibromialgia? Es una patología crónica, es un dolor musculoesquelético generalizado en donde se manifiesta en cualquier parte del cuerpo, en donde no hay un punto especial donde duela. Y generalmente se asocia a otras patologías como es la fatiga, como es el trastorno del sueño, el trastorno de la memoria y trastornos del estado de ánimo. Hablamos de la búsqueda de un diagnóstico sumamente complejo, es difícil alcanzarlo, pero a partir de allí también el conocer sobre las principales manifestaciones, sintomatología, la descripción que nos hace la profesional. Se llega más bien por descarte, porque no hay una entidad o un estudio específicamente en donde nosotros podamos hacer para diagnosticar la fibromialgia. Sí se debe consultar. Y la Asociación de Reumatología, la Asociación Internacional de Reumatología, propuso cuáles eran los puntos o cuáles eran los lugares que se debía manifestar estos dolores para poder llegar a este diagnóstico. Y en este caso, al cuerpo se divide en 5 partes: el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante superior derecho, el cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y todo lo que es el axis, o sea, la columna. Los dolores se pueden manifestar en forma errática en cualquiera de los puntos, en cualquiera de estos lugares, o manifestarse en los 5 lugares. Generalmente estos son dolores leves, son crónicos, si bien no son agudos, pero sí son molestos, y generalmente puede llegar a producir trastornos en la convivencia, en el trabajo, en la casa. ¿Por qué? Porque son dolores que no los deja tranquilos. Son personas que presentan fatiga, son personas que tienen insomnio o tienen mucho sueño. El problema es que no duermen bien, no descansan. ¿Por qué? Porque se despiertan generalmente con dolores. Entonces el otro día están muy cansados, no tienen el rendimiento que desean tener y se presentan patologías del sueño. ¿Y cuáles son estas patologías del sueño? Son personas que tienen problemas de las piernas inquietas, o sea, están durmiendo y están con movimientos de las piernas en forma frecuente, o si no están con lo que se llama periodos de apneas del sueño. ¿Qué significa esto? Que están durmiendo, pueden roncar y de repente hacer una pausa respiratoria. Todos estos problemas que se van presentando o se van asociando a lo que es la fibromialgia es lo que nos ayuda a hacer este diagnóstico de esta entidad que es casi nueva como entidad nosológica en cuanto a diagnóstico fibromialgia, ¿no? Vamos a tratar de individualizar el dolor que puede llegar a generar en algún momento la fibromialgia. Tiene algunas particularidades, veamos. La Asociación Internacional de Reumatología propuso como diagnóstico que debía tener 3 meses o más de dolor, que debía doler
diferentes partes del cuerpo, no era un lugar específicamente, y generalmente es un dolor insidioso, un dolor en donde la persona no lo puede ubicar, y si vos le preguntás, dices, me duele el músculo, me duele la articulación, doctora, no lo puedo definir, no es puntual, si bien no es agudo, pero es tan crónico que es muy molesto, que le quita calidad de vida a la persona. Y no te digo nada cuando va a dormir, o también estos problemas a la persona la pueden llevar a estados de ansiedad o de depresión, que estas son una de las complicaciones de la fibromialgia. La fibromialgia se puede asociar a otras patologías, se puede asociar como es a un colon irritable, se puede asociar a migraña frecuente, se puede asociar a estados de depresión, a estados de pánico. Entonces todo esto es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Hay que consultar. Cuando nos encontramos ante esta sintomatología o ante esto, tenemos que consultar. Tras alcanzar el diagnóstico, ir a las consultas y sí, hay que encarar un tratamiento posible. Tratamiento posible y también tener bien en cuenta los factores que pueden resultar predisponentes para la fibromialgia. Y dentro de esta posibilidad o gama de tratamientos se incorpora esta posibilidad, la de la utilización de pellets. En la consulta, si bien como dije al principio, es una patología que se llega al diagnóstico más por descarte, porque se piden otros estudios para descartar otras patologías, y como dije, se puede asociar a otras enfermedades, se puede asociar también a una osteoartritis, una artritis reumatoidea, a un lupus. Para el tratamiento no hay un tratamiento específico, o sea, no hay un tratamiento que el día de hoy se medique y lo podamos tratar. Para eso la medicina ha dividido el tratamiento en medicamentoso y no medicamentoso. También antes de seguir, quiero hacer un hincapié qué factores de riesgo tenemos para esto. Tenemos primero el factor genético, tiene mucho que ver. Si hay un antecedente en donde padre o madre tiene este diagnóstico, es probable que la persona que consulta también tenga este diagnóstico. Es más frecuente en la mujer que en el varón, ¿sí? Y se ha visto que hay algunas infecciones que son las que desencadenan esta fibromialgia, infecciones, y ahora la he visto mucho, esta entidad, después como diagnóstico post-COVID. Personas que han tenido COVID consultan por fibromialgia. También hay algunas patologías como son estrés o problemas estresantes, traumas, en donde todo esto conlleva a que esta fibromialgia a esta persona se le manifieste. Ahora, me preguntaste del tratamiento. Tenemos tratamientos medicamentosos y tratamientos no medicamentosos. Dentro de los tratamientos no medicamentosos, ¿cuáles tenemos? Tratar de llevar un estilo de vida adecuado, acorde y bien. ¿Qué significa esto? Hacer gimnasia, una dieta balanceada y adecuada, con nutrientes adecuados, disminuir los consumos de sustancias adictivas, como es el alcohol, el tabaco, y tratar de disminuir, por ahí esto cuesta un poco, ¿no? Pero disminuir o manejar el estrés cotidiano. El estrés cotidiano es una de las causas más frecuentes por las cuales las personas consultan. Por eso también otro de los tratamientos es el acompañamiento psicológico, o sea, hacer consultas psicológicas, porque esto también ayuda a poder tratar la fibromialgia. También tratamientos de quimioterapia también ayudan. Y ahora vamos a los tratamientos con medicamentos. Los tratamientos con medicamentos, se han probado varios medicamentos, entre ellos los analgésicos como son paracetamol, ibuprofeno, algunos antidepresivos, se han probado algunos anticonvulsivantes, pero se ha visto que tienen una respuesta parcial. Y entre estos también se ha probado como terapia alternativa el uso de los pellets, sobre todo de los pellets con hormonas bioidénticas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, con todo esto que yo les contaba, esto conlleva a un trastorno en la parte hormonal de la persona. Entonces tenemos que tratar de optimizar
los niveles hormonales en esta persona. Por lo tanto, los pellets con hormonas bioidénticas, llámese de testosterona, de estrógeno, de progesterona, de acuerdo a la necesidad de la persona, se lo coloca, han tenido muy buenas respuestas para el tratamiento de la fibromialgia. Doctora, ¿y esta posibilidad de utilización de pellets será para todos los pacientes o solo algunos serán candidatos? No todas las personas pueden ser elegibles o son aptas para colocar un pellet. Que recordemos que el pellet es una forma de administrar un medicamento. Es como si fuera, hago aquí un breve paréntesis, es como si fuera un pequeño granito de arroz que se coloca en la región subglútea, por supuesto todo esto bajo asepsia. Y este medicamento, este pellet, se va conformando o se va formando con los medicamentos que se necesitan, de acuerdo a lo que necesita la persona. Por lo tanto, no toda persona que tenga fibromialgia va a ser adecuado el pellet. Por eso es que hay que consultar y hay que hacer estudios. Pero hasta ahora sí puedo hablar desde la experiencia personal. Los tratamientos que hemos realizado con personas con fibromialgia y pellet han tenido muy buenas respuestas. Esas respuestas han sido, primero, disminución del dolor. Segundo, pudieron conciliar o tener un sueño reparador. Tercero, al optimizar sus niveles hormonales, pudieron disminuir su fatiga. Y esto los llevó a poder llevar una mejor calidad de vida en cuanto a poder hacer actividad física. Entonces, hasta ahora, las personas, la experiencia que he tenido con un buen diagnóstico y pellet ha sido muy, muy buena. La fibromialgia se considera una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? Es a largo plazo, no tiene cura, pero sí un tratamiento que puede llevar a ¿qué? Y sí, a no convivir exhaustivamente con la sintomatología que puede presentar. Vamos a conocer a continuación la reflexión final que nos deja la doctora Claudia Noriega. Al día de hoy no hay una cura definitiva. Muchas veces, y generalmente le digo a las personas que tienen este diagnóstico que hay que aprender a convivir con esta patología, pero no significa que haya que sufrirla. Por lo tanto, saber cuáles son los puntos desencadenantes, saber cuáles son las patologías o los problemas que desencadenan esta fibromialgia, porque muchas veces lo identifican. Ejemplo, me dicen, sí, tuve una pelea en el trabajo y esto me desencadenó la fibromialgia. Entonces, siempre tener la lectura de qué es lo que les está diciendo el organismo. Entonces, hay puntos o hay situaciones en las cuales desencadena la fibromialgia. Por lo tanto, esto tenerlo en cuenta. Es una patología crónica y es una patología que al día de hoy todavía no se le ha encontrado una cura definitiva. Hacemos una nueva pausa y cuando volvamos, un tema realmente interesantísimo, la bulimia y anorexia desde otro enfoque. Y preste atención, papás, si están frente al televisor, porque le vamos a contar realmente datos reveladores en minutos. Nos trasladamos para una mejor atención a nuestros pacientes. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Nueva dirección, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur. Nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos.
Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados, asesoramiento en contactología con profesionales especializados, servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, para su comodidad, en calle Mendoza frente al Diario de Cuyo, en calle Mendoza pasando Brasil. Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conocé las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. Auspicia este bloque Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. Bernarda Páez es licenciada en Ciencias de la Alimentación, trabaja para Salud Pública. Junto a ella hablaremos sobre bulimia y anorexia. Vamos a establecer en el comienzo las diferencias, pero un anticipo, se trata de trastornos 100% psicológicos. Las dos son diferentes, pero a la vez son enfermedades muy parecidas, van de la mano, ¿sí? La anorexia y la bulimia son trastornos alimentarios, pero más que trastornos alimentarios son trastornos psicológicos al 100%. Eso está muy bueno poder aclararlo, porque la mayoría de la gente piensa que es solo alimentario, ¿sí? Un poquito son las más conocidas, ¿sí? Lo que es anorexia y bulimia. La anorexia nerviosa es cuando los pacientes, por hacerlo bien básico y sí para que lo puedan entender, los pacientes dejan de comer, ¿sí? Tienen dietas sumamente estrictas, son pacientes que son muy rigurosos con su alimentación, son pacientes que físicamente tienen muy bajo peso, ¿sí? En ellos se puede notar su deterioro físico porque son pacientes que tienen muy bajo peso. A nivel un poco de lo que es la salud, ellos presentan menarca, es la falta de la menstruación, ¿sí? Pierden pelo, sus uñas, su piel, sienten mucho frío, ¿sí? Y son pacientes que al ser tan rigurosas directamente basan su alimentación en no comer nada o comer solamente con lo mínimo, con una selección muy rigurosa. Muy diferente de la paciente bulímica. La paciente bulímica físicamente ya puede estar en un peso normal o muchas veces en un sobrepeso, ¿sí? La paciente, en este caso la paciente bulímica, tiene estados en los cuales tiene descontrol alimentario, que no lo tiene la paciente anoréxica. Por eso en esto te detallo un poco, la paciente anoréxica su perfección al momento de comer. Ella come lo mínimo o puede tener ayunos o no comer nada. La paciente bulímica no, tiene descontroles alimentarios, ¿sí? En los cuales hace dieta, pero se encuentra con los atracones, con los famosos atracones que van seguidos después de un método purga, que en este caso pueden ser los vómitos o puede ser la actividad física excesiva, ¿sí? Son pacientes más agresivas, son pacientes en las cuales se agreden todo el tiempo, tienen agresiones en su cuerpo, autoagresiones, se cortan ellas, ¿sí? Partes de su cuerpo, son pacientes que por ahí tienen vínculos hacia la droga o hacia relaciones que son también mucho más conflictivas. Hablemos de causales y sí poner la mirada en el entorno, en la familia, ¿por qué no? Y vamos a conocer también sobre esto del psicológico, hablar de un causal psicológico. Es psicológico porque en sí es una enfermedad. Yo siempre digo que no todos los pacientes... Empieza con una dieta, ¿sí? Esta es una enfermedad que empieza con una dieta, pero no todos los pacientes, ¿sí? Desencadenan un trastorno alimentario.
El motivo es psicológico, ¿por qué? Porque lo primero que hacen es empezar con una dieta, ¿sí? Para poder tapar todas sus emociones, ¿sí? Son pacientes que en este caso sus problemas son problemas con familias disfuncionales, son problemas pacientes que han sido abusados, ¿sí? Son problemas pacientes con muy baja autoestima, ¿sí? Entonces todo es psicológico, ¿sí? De esta manera ellos, como no lo demuestran o no lo pueden hablar, la primera etapa es la comida, ¿sí? Entonces es empezar a comer menos, ¿sí? A seleccionar comida, cuando en realidad todo pasa por dentro, ¿sí? Muchas veces en esto manifiestan que el trastorno alimentario es un capricho. Bueno, no quiere comer, déjala, ya va a pasar, ya después comerá, o muchas veces empiezan con el famoso cumpleaños de 15 años, más que nada en los adolescentes, entonces los padres, bueno, ya está, ya va a pasar, pero esto se va de las manos y son pacientes que se aíslan socialmente, son pacientes que no quieren asistir a eventos, que cambian su temperamento, cambian su forma de ser, se aíslan totalmente de amigos, de familiares. Entonces es muy importante que los padres no piensen que esto es un capricho y que se resuelve solamente comiendo. Porque muchas veces vienen y plantean, bueno, ¿va a comer, ya va a comer o cuándo le va a empezar a dar más comida? No, son pacientes que hay que empezar muy de a poco y saber qué es lo que pasa por dentro. Porque es una enfermedad psicológica al 100% y lo que más les cuesta a estos pacientes es poner en palabras lo que les pasa. Que eso sería la parte más linda de poder decirlo para que ustedes lo entiendan. Al no ponerlos en palabras, ellos lo manifiestan con la comida. Una metodología muy particular para alcanzar un diagnóstico y determinar qué le sucede a ese adolescente, principalmente adolescente. Pero además, algunas determinaciones en cuanto a la posibilidad de abordaje. El diagnóstico, bueno, acá nosotros estamos trabajando en hospital de día con una entrevista que es por consultorio, ¿sí? La cual trabajamos con el psiquiatra, la psicóloga, la nutricionista, ¿sí? Y bueno, y vamos citando al paciente, ¿sí? Porque el diagnóstico muchas veces en una primera entrevista, ¿sí? No se puede realizar, ¿sí? Y vamos, bueno, en sí lo vamos citando al paciente, a ver obviamente cómo se encuentra, ¿sí? En base a lo que vendría a ser el proceso de internación, si hace falta, ¿sí? Internarlo. Muchas veces se puede dar un diagnóstico, bueno, la paciente es anoréxica, es bulímica, ¿sí? O presenta otros trastornos alimentarios, pero se tratan por consultorio. ¿Por qué por consultorio? Porque vemos que el paciente lo lleva mejor por consultorio, porque tiene la contención familiar, que la contención familiar es sumamente importante, ¿sí? Cuando vemos que todo esto no pasa, que el paciente solo no puede, que no tiene contención familiar, que los padres están desentendidos, ahí viene el segundo paso, que es la internación en hospital de día, ¿sí? Un poco esto de internación no es que el paciente quede internado en una cama, ¿sí? Se maneja una internación de día que es desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas, ¿sí? Ahora estamos un poco más flexibles, yo te comento un poco con esto de la internación, tratamos de permitir que ellos vayan a la escuela, ¿sí? Que puedan seguir con sus actividades, pero bueno, requieren esto, que estén internados de lunes a viernes y cumplir con horarios, cumplir con actividades, con todo en base a la internación. Atención, porque en la actualidad el rol de la escuela es fundamental. La escuela es un rol fundamental, es más, muchas veces ellos son los que detectan primero, ¿sí? Trabajamos mucho con las escuelas porque en esto cuando ellos detectan primero son los que primero, ¿sí? Le dan el llamado de atención a los padres. Así que bueno, muchas veces saben venir los padres porque bueno, en la escuela han hecho un llamado de atención, ¿sí? Ya sea falta de concentración, ya sea que ven su deterioro físico, ¿sí? O su cambio, ¿sí? De comportamiento. Muchas veces también hay que entender que la alimentación también hace que el rendimiento, ¿sí? Intelectual de estos pacientes no sea el mismo, ¿sí? Son pacientes que ya no pueden concentrarse para estudiar. ¿Sí? Entonces son un montón de cosas, ¿sí? En las cuales, por suerte con la escuela trabajamos mucho, pueden hacer ese primer llamado de atención a los padres y bueno, y después los padres pueden estar haciendo la consulta con nosotros.
Nosotros con la escuela trabajamos mucho en el sentido de que, por ejemplo, si el paciente no asiste, pedimos que por favor les manden las cosas por mail, que puedan ir cursando, que les manden todo, ¿sí? En esto la escuela es muy servicial, ¿sí? Con esta patología, entonces le brinda mucha atención al paciente, que eso es fundamental, como también en el tema cuando tienen que tener colaciones especiales, porque estos pacientes tienen muchas veces colaciones y tienen horarios, entonces la escuela se lo permite. Está muy bueno porque trabajamos en conjunto. Ingresemos al tratamiento, a esa rehabilitación con esa internación y poner la mirada en el alimento. La alimentación aquí será clave, pero ¿de qué modo? Veamos el gran desafío con el cual se encuentra el profesional y el paciente. En el caso de las comidas va a depender también de cada paciente, ¿sí? Hay pacientes, yo un poco comento esto para que más o menos los padres sepan, las pacientes anoréxicas, como un poco recién yo lo dije, son pacientes que les cuesta horrores comer. Y muchas veces, aunque no lo puedan creer, acá empezamos a dar la mitad de la porción de la comida. Y los padres dicen, no puede ser, yo quiero que coma más, necesito que tenga más comida, porque la idea es como un engorde rápido para ellos, ¿sí? Entonces acá pautamos con cada paciente que ellos vayan ganando confianza, ¿sí? Es muy difícil hacer un cambio en su alimentación porque ellos la tienen a la comida como la mala de la película, ¿sí? Hay alimentos que ellos dejaron de comer por muchísimo tiempo porque son los engordantes. Entonces empezamos muy de a poco. Por ejemplo, la comida en la paciente anoréxica se puede dar en porciones reducidas y vamos aumentando de a poco. Diferente de una paciente bulímica, ¿sí? En la cual podemos dar porciones normales. El plan va a variar, ¿sí? Podemos tener 5 o 6 comidas, pero bueno, varía mucho. En sí se enseña, lo principal te digo, es comer en cantidades y en frecuencia, ¿sí? Pautamos horarios, pautamos cantidades y donde está la frecuencia es con los alimentos que para ellos son los engordantes. Entonces se les enseña a que no son engordantes, pero sí los pueden comer, porque ellos los sacan de su alimentación. Entonces se les enseña a que lo pueden comer, pero tienen que manejar una frecuencia de consumo. Entonces es un trabajo diario, es un trabajo con la familia sumamente importante, ¿sí? Y bueno, y con todo el personal acá. Acá tienen un control que es perfecto, es decir, ellos comen con los chicos que los acompañan, acompañantes terapéuticos, los enfermeros, ¿sí? El tema es cuando están en la casa, ¿sí? Que este control muchas veces de los padres no está y es cuando nosotros lo pedimos. Verifiquemos sobre los niveles de incidencia, más en mujeres que en varones. La respuesta a continuación, pero también un dato no menor. ¿Se pueden presentar juntas la bulimia y la anorexia? Sí se da mucho más en la mujer, ¿sí? Pero también en el hombre en este último tiempo es muchísima la demanda, ¿sí? En el hombre pasa esto que justamente, como yo recién un poquito lo aclaré, como también para más o menos ser un poco más precisa en esto, no es una enfermedad alimentaria nada más, entonces viene como algo psicológico, vienen problemas no resueltos. Entonces hay una condición sexual que no está resuelta. Entonces ellos empiezan a mostrar todo a través de la comida, ¿sí? Entonces muchas veces tenemos esto de que, bueno, tenemos pacientes con su condición sexual, en el caso de los hombres, que no lo tienen resuelto, ¿sí? Entonces muestran todo a través de la comida. Tenemos mucha demanda de hombres, ¿sí? Y con respecto a lo que recién me dijiste un poco en base a esto, si se puede dar la anorexia y la bulimia, puede pasar que la paciente primero sea anoréxica y después pase un estado de bulimia, pero en sí una paciente anoréxica puede tener vómitos. ¿En qué sentido? Hay una anorexia purgativa, ¿sí? La anorexia purgativa es cuando la paciente, lo poco que ella coma, a ella le parece mucho y tiene un estado compensatorio, sí, que es purgativo, que es el vómito o la actividad física, ¿sí? En este caso sí se puede presentar, ¿sí? O puede pasar esto que directamente pase al nombre de bulimia, ¿sí? De tener vómitos más frecuentes, ¿sí? No tan infrecuentes como es en el caso de una anorexia purgativa, ¿sí? Puede tener vómitos mucho más frecuentes, ¿sí? Que es el caso de pasar una bulimia nerviosa. Hoy las redes sociales se convierten en un enemigo también en esta franja etaria, en los adolescentes principalmente. Y a partir de esas redes sociales, los estereotipos. Todos
pueden condicionar en la aparición de la bulimia y la anorexia? Influye muchísimo, muchísimo, porque en esta sociedad se busca mucho el culto al cuerpo, ¿sí? Lo que es el culto a la delgadez, y lo fomentan todo el tiempo en las redes sociales. Entonces los adolescentes son personas que están mucho en las redes sociales, ¿sí? En diferentes redes sociales. Y las redes sociales invaden todo el tiempo con distintas dietas, con dietas milagrosas, con el cuerpo perfecto. Entonces los adolescentes se ven aturdidos, ¿sí? Y como no cualquiera puede desarrollar un trastorno alimentario, es el paciente que es el que tiene un montón de problemas no resueltos, y es el paciente con esa baja autoestima el que esa red social o eso que le repercute al 100%. ¿Sí? Es fundamental esto porque, bueno, en esto aparece el bullying, aparece, ¿sí?, el problema de que si sos gorda no sos la linda, vos tenés que estar flaca, o si sos flaca vas a conseguir trabajo, te abren puertas en todos lados, y es lo que todo el tiempo está esta sociedad como promoviendo, ¿sí? El tema de los alimentos, que los alimentos tienen que ser dietéticos cuando realmente no es así. Entonces el paciente tiene un montón de mala información en su cabeza, ¿sí? Y es lo cual lo aturde todavía más, y sobre todo lo cual hace que él entre en comparación. El paciente todo el tiempo está entrando en comparación. El que no puedo ser como la chica de Instagram, o no puedo ser como la chica que muestra esta actividad física, ¿sí? Así que bueno, buscamos salir un poco de todo eso, que no es lo real. Pero bueno, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Nos vamos a quedar en el final del informe con la reflexión de parte de la licenciada Páez, pero también consultarle sobre las edades en las que se puede presentar, porque siempre ponemos o hacemos foco en la adolescencia, pero ¿a cualquier edad puede presentarse? Se puede presentar en cualquier momento. Es más, pueden presentarlo a partir de los 6, 7 años. Mi recomendación más que nada es hablarle a los padres, ¿sí? Es sumamente importante el estar presentes en las comidas y sobre todo en sus comportamientos, ¿sí? En esto más que nada es tener en cuenta, por ejemplo, el momento de la comida, que hoy en día trabajamos tanto, entonces, o si no coincidimos en el almuerzo, coincidimos en la cena. Entonces poder ver por qué está comiendo de esa manera, por qué hace tanto juego con la comida, por qué no quiere comer, por qué bajó tanto de peso, por qué se encierra en su dormitorio, por qué termina de comer y ahí nomás va al baño, ¿sí? ¿Qué pasa? Es decir, preocuparse por todo esto. Esta es una enfermedad que es muy grave. Yo le hablo a los padres porque es una enfermedad psicológica y es muy grave, ¿sí? Los pacientes no pueden manejar su cabecita y necesitan ayuda, ¿sí? Con la comida no se soluciona. Entonces, que el padre esté presente con una palabra: ¿qué te está pasando? Yo te puedo ayudar. ¿Por qué comes y vas al baño? ¿Por qué estás comiendo menos? ¿Por qué te aislás? ¿Por qué no querés ir a cumpleaños? El aislamiento es sumamente importante en esta enfermedad porque los pacientes se aíslan al 100%, dejan de ir a cumpleaños por el solo hecho de tener que mostrarse, por el solo hecho de tener que comer con gente. Tienen cambios psicológicos que son muy repentinos, pueden estar contentos y en las horas o en el mismo momento, el mismo día, empezar a llorar, ¿sí? No solamente va a ser mirar lo físico, que va a ser un bajo peso, es decir, va mucho, mucho más allá. También en esto que vos mencionabas un poco la escuela, es ver sus cambios en la escuela, su mal rendimiento, alejarse de los compañeros. Bueno, son un montón de cosas en las cuales los padres tienen que estar presentes. Hacemos la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirle que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional.
¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, lo atiende en Global Salud, nuevo domicilio, en calle Belgrano, 102 Oeste, esquina Entre Ríos. Turnos al 421-4164 y al 427-7987. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754. Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología al teléfono 422-6610. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Doctor Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía, lugar de atención, clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio, 153 Este, teléfono para turnos 422-3392. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Y ahora sí nos despedimos. El reencuentro será el próximo martes a la hora 19, también en Camino a la Salud, con más temas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recuerde las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a su disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.